Buenos días, chicas, pues hoy vamos a ver cómo funciona la fotosíntesis, que es ese proceso por el cual los seres vivos fotosintéticos, junto con la energía del sol, o mejor dicho, gracias a la energía luminosa, pueden transformar materia inorgánica en materia orgánica. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es esa materia inorgánica y cuál es esa materia orgánica. Pero lo primero y lo más importante que tenemos que saber es que ocurre en una zona muy concreta de las plantas este proceso, ¿vale? De las plantas y de todos los elementos, o sea, todos los seres vivos fotosintéticos, que son muchos, no solo son las plantas. Vamos a ver. Seguro que todas recordamos esto porque ya lo hemos visto varias veces y esto es el cloroplasto. El cloroplasto tiene diferentes partes. Tenemos los tilacoides, que ya lo vimos en otros temas, el grana o la grana, que es una apilación de los tilacoides. Luego tenemos lo que sería la matriz de dentro, que es el estroma, ¿vale? Y tenemos la membrana del cloroplasto. Tenemos una membrana interna y una membrana externa. El tilacoide también tiene membrana y en el interior tiene un espacio que es como un citoplasma que se llama lumen. Bueno, pues parte de la fotosíntesis ocurre en las membranas de los tilacoides, es decir, las membranas de estos saquitos así aplastados, ¿vale? Y ahora ya veremos lo que necesitamos, que lo tenemos un poquito todo aquí. La fotosíntesis tiene dos fases. La fase lumínica, que es la dependiente de luz, y la fase oscura, que no es dependiente de luz. ¿Quiere decir esto que tenga que hacerse siempre a oscuras? Pues no tiene por qué, pero no es dependiente de luz. Así que recordamos, fase lumínica, fase oscura. En la fase lumínica necesitamos varias cosas. Luz, que es lo más importante, tiene lugar en la membrana de los tilacoides, que no se nos olvide. Necesitamos agua, que el agua va a ser la que se rompa dentro del cloroplasto para dividirse en oxígeno, hidrógeno y electrones. Necesitamos NADP. Esta va a ser la molécula equivalente al NAD que vimos en catabolismo, pero en plantas es NADP, muy importante. Y necesitamos unas estructuras que se llaman fotosistemas, que ya lo hemos visto también en otras explicaciones. Tenemos el fotosistema 2, el P680, y el fotosistema 1, que es el P700. ¿Y qué obtenemos en esta fase lumínica? Bueno, pues en esta fase lumínica obtenemos lo necesario para poder realizar la fase oscura, que es la fase de síntesis de biomoléculas. Es decir, en la fase lumínica se libera oxígeno, es el producto de desecho de la ruptura del agua. Tiene lugar obviamente en la membrana de los tilacoides porque es la misma fase. Se libera ATP, que luego irá a la fase oscura para generar esa materia orgánica, y NADPH, que es el poder reductor necesario para que tenga lugar, bueno, esa reducción del CO2 en este caso, que dará lugar a una molécula de carbonos que será una biomolécula orgánica. Aquí lo vemos más claramente, es fundamental para la fase oscura, para la construcción de biomoléculas orgánicas. Por lo tanto, en la fase lumínica tenemos que necesitamos el agua, la luz, el NADP, que tiene lugar en la membrana de los tilacoides y que se va a liberar pues ATP y NADPH, ¿vale? Que es necesario para esta fase oscura. Ahora vamos a ver cómo se produce esta primera fase, la fase luminosa. Vamos a ver. Aquí lo que tenemos que tener claro es que lo que tenemos en la barrita del eje de las Y, que es la barrita vertical, es el potencial de reducción. Mayor potencial de reducción, menor potencial de reducción. Aquí tenemos los fotosistemas. El fotosistema 2, que es el P680, que ya se acuerdan porque se llama así, que es debido a la longitud de onda a la que absorbe su máximo, y el P700, que es el fotosistema 1. Bueno, estos son moléculas de la cadena de transporte de electrones, porque aquí lo que hacemos es transportar electrones. Lo primero que vamos a mencionar es que el agua llega al cloroplasto y se hidroliza, se rompe, dando lugar a 2 hidrógenos, un medio de un oxígeno y 2 electrones. Está ajustada la reacción, ¿vale? No quiere decir que sea eso exactamente así, sino que la tenemos ajustada. El oxígeno se va, se expulsa por las hojas y va a parar a la atmósfera. Y los 2 electrones se van al fotosistema P680. Cuando el fotosistema P680 le da la luz, la clorofila del centro de reacción del P680 reorganiza sus electrones y, bueno, se excita este fotosistema. ¿Y qué pasa? Que aumenta su energía, ¿vale? Y aumenta su potencial de reducción. Al aumentar su potencial de reducción, el electrón que tenemos aquí va pasando
por los diferentes elementos de la cadena transportadora de electrones hasta llegar al P700. Siempre nos encargamos de se encargan estas moléculas de transportar electrones. El metabolismo, como están viendo, se basa en transporte de electrones casi todo el rato. ¿Qué pasa cuando llega este electrón al P700? Pues que tenemos un electrón de más en este fotosistema. ¿Y qué sucede? Que llega la luz, excita ese fotosistema y ocurre lo mismo que con el P680. ¿Quiere decir que el electrón salte? Salta a un orbital superior, ¿vale? Que así es más sencillo que lo capten, acuérdense del otro vídeo, que lo capten las otras moléculas, ¿verdad? ¿Quién va a captar estos electrones? Bueno, una proteína ferrosulfurada que va a cedérselos al NADP, convirtiéndolo en NADPH. Esto es lo que ocurre en esta fase, la fase lumínica. Ya hemos visto que necesitamos el agua, la luz y el NADP. Y ahora obtenemos NADPH y el oxígeno que lo hemos liberado. Pero nos falta algo, nos falta el ATP. ¿Cómo se genera ese ATP? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, tenemos exactamente lo mismo que antes, pero ahora hemos especificado esta parte de aquí, ¿vale? Esto es la membrana tilacoidal, esto es el estroma del cloroplasto y este es el espacio tilacoidal. Fíjense que en el espacio tilacoidal tenemos un montón de protones y en el estroma no tenemos ninguno, por lo tanto hay un gradiente, ¿vale? Y este gradiente, bueno, ya sabemos que es muy importante. Pero ¿cómo se genera este gradiente? Bueno, pues vamos a ver cómo se genera. Como siempre, llega la luz, los electrones llegan al P680, al darle la luz se excitan, pasa por todas las moléculas transportadoras de electrones, llega al P700, la luz incide sobre el P700 y bueno, esto vamos a dejarlo aquí de momento y al pasar por aquí los electrones, ¿qué pasa? Que el citocromo actúa como una bomba de protones, echa el protón y el protón pasa por una molécula que se llama la ATP sintetasa. ¿Por qué? Porque tenemos un gradiente. Entonces acuérdense, que ya lo vimos en el tema de transporte de membrana, que las moléculas se mueven de donde está más concentrada a donde está más diluido. Como es impermeable la membrana a los protones, necesitan una proteína transmembrana y esa es la ATP sintetasa. ¿Y cómo se llama ATP sintetasa? Cada vez que pasa un hidrógeno, el ADP más PI se convierte en ATP. Entonces ya tenemos el ATP que también necesitábamos para poder llevarlo a la fase oscura y ahí construir nuestras moléculas. Aquí les dejo esta imagen que es exactamente igual que la de antes, pero sin movimiento. Llega la luz al primer fotosistema, los electrones se transportan, los que forman como bombas de protones, los que trabajan como bombas de protones, bombean los protones de un sitio a otro, entonces esto genera un gradiente electroquímico que provoca que se desplacen esos protones del espacio tilacoidal, que es el lumen, que lo hemos visto en las primeras diapositivas, hacia el estroma. Ese paso genera un cambio conformacional en la ATP sintetasa y pasa de ADP más PI a ATP, generando así ese ATP, ese NADPH que necesitamos para nuestra siguiente fase, que es la oscura, que ya la veremos en próximas aplicaciones. A este proceso de síntesis de ATP gracias a la energía de la luz se le llama fotofosforilación. Y tenemos dos tipos de fosforilación en la fotosíntesis. Tenemos la fosforilación no cíclica, que es la que acabamos de ver, y la fosforilación cíclica. Ahora vamos a ver en qué consiste la cíclica, porque la no cíclica es la que hemos visto ahora, ¿vale? En la fosforilación no cíclica liberamos oxígeno, generamos ATP y NADPH y necesitamos los dos fotosistemas, el fotosistema 2 que es el P680 y el fotosistema 1 que es el P700. En la fosforilación cíclica, por otra parte, solamente actúa el fotosistema 1 que es el P700 y solamente se libera ATP. Ahora vamos a ver cómo es este proceso. Bueno, ahora vamos a ver la fotofosforilación cíclica. En esta solamente, acuérdense, tiene protagonismo el P700 o fotosistema 1. Cuando la luz da al P700, el P700 reorganiza sus electrones y hace que uno de ellos, suba de nivel, el de la clorofila del centro de reacción. Acuérdense que esto es muy importante. Este electrón va a una proteína ferrosulfurada y, hemos visto que en principio iría al NADP para formar NADPH. Pero en la fotofosforilación cíclica esto no ocurre así. A ver, este electrón, en vez de ir a este NADP, iría de nuevo al citocromo.
volviendo al fotosistema 1 o P700, esperando a que le dé la luz para volver a comenzar otra vez todo el ciclo. Ni se utiliza agua ni se libera oxígeno, ni se forma área de pH, ni se necesita el P680. ¿Y qué sucede? Que cuando pasa el electrón por el citocromo, acuérdense que cada vez que pasa por aquí un electrón, actúa como bomba de protones, haciendo que ese protón vaya al espacio tilacoidal, vaya por la ATP sintetasa y, gracias a este paso del protón por esta proteína, el ADP más PEI se convierten en ATP. Bueno, chicas, pues ya hemos visto la fase lumínica, acuérdense, muy importante, que es la dependiente de luz y que tiene lugar en las membranas de los tilacoides, ¿vale? Lo principal es que se forma eso, ATP y NADPH, que es el necesario para la fase oscura, que es la síntesis de esa materia orgánica a partir de la que llamamos materia inorgánica, que es el CO2 y otros elementos que ya veremos cuáles son, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Cualquier dudita me escriben y tienen toda la información más detallada en los apuntes. Esto es solamente para entender el proceso, ¿vale? Pero si alguien no lo comprende, por favor que me escriba. Venga, chicas, un saludo y mucho ánimo. Chao.